Dios, el Señor en la mañana me confirmaba el mensaje de esta noche y el pastor me acabó de confirmar con más razón el mensaje. Amén. Que cuando las cosas son de Dios, vamos alineados a las cosas del Señor. Siempre el Señor, a veces uno como ser humano piensa, ¿será que voy a hablar lo correcto? ¿Seré yo? Y siempre como predicador le digo, Señor, confírmame. Y Él puede usar a quien sea para confirmarnos. Esta vuelta fue en la mañana por boca de un pastor y ahora el pastor me confirma el mensaje. Usted se va a dar cuenta por qué se lo digo. Juan capítulo 19, versículo 30. Libro de San Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando lo tienen me dan un fuerte amén. Gloria a Dios. Lo tenemos. Lo tenemos. San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice así la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo lee conmigo y dice así: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey. La palabra de Dios está bendecida. Puede tomar su lugar, iglesia. Y quiero que me presten atención, chicas, para que se acomoden también. Ahora me acompañan, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta semana, a nivel nacional, se está celebrando algo que se conoce como la Semana Mayor. Hoy es un día totalmente feriado en nuestro país, ya que se celebra la Semana Santa, una fecha que se conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, amén, porque la televisión, los programas radiales, todo tiene que ver con Jesús. El detalle es que la gente no ha entendido que Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa. Y eso no se trata de una semana. Se trata de tu vida entera. Amén. Así que, basado a esto, le hablo al pueblo, le hablo a toda la comunidad. Y vamos a prestar atención a lo que el Señor nos quiere comunicar por medio de su palabra. El Evangelio según San Juan, iglesia, es un evangelio que relata la vida de Jesús, principalmente como la figura del Cordero de Dios. Amén. El Cordero de Dios. Las Escrituras nos enseñan, pueblo amado, que Jesucristo, antes de morir, estando en la cruz, le dieron de beber vinagre. Oiga eso, vinagre. Y después de haber tomado el vinagre, dijo en la cruz: consumado es. Amén. Y habiendo inclinado la cabeza, dice que entregó el Espíritu. Hoy yo quiero que tú y yo podamos entender qué fue lo que Cristo quiso decir en la cruz concerniente a la palabra consumado es. Amén. Yo quiero que entremos en contexto primero y que usted pueda entender que no se trata solamente de algo casual, fue algo poderoso que aconteció. Así que atención, porque me gusta que el pueblo pueda entender y captar para que el mensaje le llegue totalmente al corazón. Amén. Recuerde, el mensaje es para todos, pero no todos lo reciben. Por esa razón, nunca se canse de sembrar una palabra. Nunca se canse de dar la semilla, porque tarde o temprano se va a cosechar. Tarde o temprano vendrá la cosecha. A nosotros nos toca hacer el trabajo. Miren, hay una película que trascendió las fronteras.
el que fue el que protagonizó y el director de la película, llamado Mel Gibson, hizo un impacto muy grande. Esa película tiene como nombre La Pasión de Cristo. ¿Alguien lo ha visto aquí? ¿Sí? Levántame la mano los que llegaron a ver La Pasión de Cristo. Que bueno, si no lo ha visto, en esta noche te lo recomiendo, verlo por internet. Un mensaje maravilloso acerca de Jesús. Mel Gibson, asesorado por grandes rabinos, trató de marcar lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Y basado a eso, mucha gente pudo tener la imagen de lo que pasó el Señor. Pero te tengo una noticia. Lo que vemos en esa película no se asemeja a lo que realmente Jesús pasó en la cruz. Amén. Ahora, escuche esto. Desde el Getsemaní, que fue un lugar donde Jesús libró una batalla enorme, pasa por una traición. Uno de sus mejores amigos, uno de sus discípulos llamado Judas, Jesucristo lo llamaba él camarada. ¿Usted sabe lo que es un camarada? Alguien que camina contigo, come contigo, duerme contigo, anda contigo, lo traiciona. El que ha pasado por una traición sabe lo que debe de ser traicionado. Es traicionado, escuchen. Después es llevado delante de los hombres para ser juzgado. Después a él se le practica la flagelación. Escuche. Después de esto, todo flagelado, herido, es llevado a un monte llamado el monte del cráneo, o el monte de la calavera, o el monte Gólgota. En ese monte, iglesia, él es crucificado. Ahora, la gente solamente ve la crucifixión como algo bueno, un hombre clavado en un madero y listo ya. Yo quiero que usted entienda que las 7 palabras que el Señor expresó en la cruz, no lo expresó porque lo expresó de una manera sencilla. Escuchen la historia para que ustedes puedan comprender qué era la crucifixión. Según los historiadores, los persas inventaron la práctica de la crucifixión. Ellos establecieron en esta práctica ejecutar a las personas que consideraban particularmente detestables y los clavaban en unos postes para evitar que contaminaran la tierra. Los persas, ellos fueron los que inventaron ese acto atroz de la crucifixión, y ellos colgaban en un madero a las personas porque para ellos las personas eran detestables. Y la manera para que ellos no contaminaran la tierra es que lo tenían que guindar. Escuche, hoy en día esta práctica fue llevado para los tiempos de Roma, lo adoptaron. ¿Por qué los persas hacían eso? Ellos lo hacían porque su dios, llamado Horus, en su creencia era el dios de la tierra y para ellos era sagrado. O sea que la gente que ellos veían detestable lo agarraban y lo crucificaban. La crucifixión se convirtió después en una herramienta de un hombre en la historia llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno, un emperador y un conquistador, que los libros de historia hablan acerca de él. No solamente de Alejandro, sino 4 generales sucedieron y finalmente los romanos aprendieron acerca del acto de la crucifixión. La crucifixión era el peor de los sufrimientos que podía padecer un hombre. ¿Está escuchando? Era reservado ¿para quién? Los esclavos, los extranjeros, los revolucionarios, los criminales más viles. En este caso, Jesús de Nazaret fue contado como uno de ellos. La crucifixión era algo totalmente atroz y era reservado para algunas personas. Y Jesús de Nazaret, en los tiempos de Roma, fue tomado también como un criminal. Oiga eso, un hombre puro, santo, sin errores, fue contado como un criminal también. Ahora bien, la crucifixión, iglesia,
reunía 4 cualidades que los romanos buscaban para la ejecución. Número 1, las personas que eran crucificados sufrían una agonía intensa. 2, la muerte era paulatina, o sea, lentamente la persona se desangraba y moría en la cruz. 3, una exhibición pública. O sea que cuando lo crucificaban, lo publicaban, lo ponían público para que toda la gente viera. Mira el delincuente este, mira el mercenario este, mira el don nadie este. Exhibición pública. Y 4, buscaban la humillación de la persona. O sea que el acto por el cual pasó Jesucristo no fue cualquier iglesia. Fue un acto de humillación, de un dolor intenso, un acto público y una muerte lenta. Ahora, la televisión nos ha enseñado que cuando Cristo estaba en la cruz tenía un taparrabo puesto, tenía un trapito puesto. Pero déjame decirte la verdad, la historia nos relata de que él estaba totalmente desnudo. O sea que su miembro viril era público. La vergüenza que sentía el maestro estando ahí en la cruz. Escuche esto, pueblo del Señor. No solamente eso, un acto de humillación y de vergüenza. Fue crucificado, clavado en el madero, estando más de 6 horas colgado. Médicamente está comprobado, pueblo de Dios, que hubieron algunos efectos fisiológicos patológicos en la crucifixión, donde la respiración del maestro no era normal. Su brazo tuvo que ser dislocado para poder ser crucificado. No fue crucificado en las palmas, sino en las muñecas, porque todo el cuerpo y todo el peso se le iba y se le podía desgarrar. O sea, su condición en la cruz no fue cualquier condición, iglesia. Su respiración tampoco fue sencillo. La gente ve y escucha a predicadores las 7 palabras de Cristo en la cruz y la gente piensa que Jesucristo estaba ahí reído, hablando fácil. No podía respirar, tenía asfixia. No era fácil la respiración de él. Médicamente, iglesia, el peso de su cuerpo que él tenía le producían horrores y dolores, calambre muscular, fatiga y dificultad para respirar. En el caso de Jesucristo, 6 horas de intenso dolor tuvo que pasar estando en la cruz. ¿Qué fue lo que causó la muerte? Según los médicos, porque te estoy hablando de cosas que se investigó y lo que pasó el maestro por ti y por mí, para que hoy tú y yo pudiéramos gozar de vida eterna, bendito Dios. Y no solamente nosotros, sino toda la humanidad entera, aquellos que quieran salvación y vida eterna, puedan correr delante de su presencia y a su nombre. Si se lo va a dar fuerte, dáselo fuerte, aleluya. Varias cosas fueron la causa de su muerte. Shock hipodélico. ¿Qué quiere decir eso? Falta de sangre. Se desangró. ¿Sabe lo que es eso? Morir desangrado. Asfixia. Deshidratación. Arritmias inducidas por el estrés. Congestionamiento del corazón con el líquido del pericardio. Además de eso, añadir falta por el cardiorrespiratoria. Sin embargo, iglesia, no es tan importante deducir cómo murió, sino el por qué murió. Y aquí es donde yo quiero que usted preste atención, porque primero quiero ponerlo a ver a Cristo en la cruz, para que usted entienda que su salvación y mi salvación no fue gratis. Alguien pagó el precio. Alguien tuvo que entregarse. Y ese es alguien, a ese que yo te quiero predicar en esta noche. Y quiero hablar de los vecinos, de la familia. Y de que hoy en la Semana Santa se está celebrando. Es a ese Dios todopoderoso que entregó su vida por ti y por mí. Para que hoy nosotros gocemos de salvación.
Aleluya. Ahora imagínense la última palabra que él expresó, estando en la cruz con toda esa condición, falta, no podía respirar, shock, estrés, desangrado totalmente, y tuvo que, yo conocí a un predicador en una ocasión que le dio COVID-19 y varias veces le dio la falta de aire, donde él se sintió que se iba a morir, y él dijo: el día que a usted le haga falta algo es el día donde más usted lo valora. Hoy la gente respira y no entiende el valor de la vida. Y yo, cuando estuve a punto de morir por falta de respiración, hoy al momento de solamente inhalar y exhalar, digo: Señor, gracias, porque puedo respirar. Jesucristo en su intensa agonía, después que dice: tengo sed, los soldados romanos, en vez de traerle agua, así como le traen a los ministros una botellita de agua, lo que le dan es vinagre. Y el momento de tomar el vinagre, las escrituras nos relatan que él declara una palabra, y la palabra fue: consumado es. ¿Qué quiso decir Jesucristo con eso? ¿Qué es lo que quería hablar el Señor? Como bien le dijo el pastor antes de pasar, el término consumado es, viene de la palabra griega tetelestai, que significa, esta palabra fue utilizada y su significado es: hecho está, terminé la tarea. Óigalo bien, esta palabra es un concepto, en muchas cosas se utilizaron en ese tiempo. Cuando Cristo lo declara, y toda la gente alrededor, recuerden que la gente que estaba alrededor de Jesucristo en la crucifixión no eran panameños, no eran gente de Panamá, eran romanos, eran griegos, algunos judíos, la mayoría, y de otras nacionalidades, principalmente judíos. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando una fiesta, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj, fiesta judía, y eso estaba alrededor. Cuando Cristo declara esa palabra, consumado es, ellos entendían ese término, porque ese término era muy utilizado, número uno, en conceptos de deudas. Cuando una persona cancelaba una deuda, aquella persona que cancelaba decía: tetelestai, pagué la deuda. Gloria a Dios. Así que cuando usted cancele la deuda con el hindú, dígale: tetelestai, bendito Dios, cancelé la deuda contigo. Aleluya. Número dos, iglesia, se utilizaba en términos judiciales. Cuando una persona era condenada y estaba en la cárcel y cumplía toda la condena, el juez dictaminaba y decía: Señor, contigo tetelestai, cumpliste la condena, eres libre. Escuchen, no solamente ahí, también se utilizaba en términos militar. Cuando se iba a la guerra y se ganaba la guerra, se utilizaba la palabra tetelestai para decir: alcanzamos la victoria, tuvimos éxito, somos vencedores. Inclusive en esos tiempos los artistas, cuando hacían una obra, un dibujo o alguna arquitectonía, ellos veían, terminaban y decían: tetelestai, la obra es terminada. Por eso, iglesia, cuando Jesucristo declara en la cruz: consumado es, Jesús está utilizando un término que ellos conocían. ¿Qué terminó Jesús? ¿Qué fue lo que Él pagó? ¿Qué fue lo que Él acabó estando en la cruz, iglesia? Para poder entender esto, pueblo del Señor, tenemos que comprender algunos términos que están en la Escritura y que hoy quiero hablarte fácilmente para que me comprendas. Antes de Él declarar la última palabra, estando en el madero, siendo las 12,
a 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, antes de morir, en la cruz. Eso usted lo lee, nadie lo ve, nadie lo percibe, pero bendito Dios por el Espíritu Santo que nos lo revela, porque en el mundo espiritual algo estaba aconteciendo en ese instante. Nadie estaba viendo, la gente de Roma, los judíos, nadie entendía por qué de repente, estando en la tarde, se oscurece el lugar por completo. Algo estaba aconteciendo en el mundo espiritual. Según la teología se le conoce como el misterio del cambio. Según la teología se le conoce como la obra vicaria de Jesucristo. El término vicario no aparece en la Biblia, pero el término vicario es lo opuesto de un sicario. Un sicario es aquella persona que viene y con un corazón frío viene y le quita la vida a alguien. Pero un vicario es aquella persona que da su vida a favor de otro. Lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra fue una obra vicaria, entregar su vida a beneficio de otra persona. ¿Y sabe quiénes son esas personas? Diga conmigo, yo soy esa persona. Y no solamente tú, todo aquel que vive en esta tierra. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hacer fuerte, iglesia. Oh sí, Señor. ¿Quién pagó? ¿Qué vino a pagar el Señor? Tenemos que irnos a la historia. Dios creó la humanidad para que vivamos con Él. El fin de este mundo, si usted no lo sabía, iglesia, lea la Biblia, Apocalipsis, el último capítulo. Dice Juan, vi cielo nuevo y tierra nueva, y que todos iban a morar junto con Él. O sea que el final de este mundo es como se inició. ¿Cómo se inició? Cuando Dios crea al hombre y le crea un huerto donde él habitaba, la presencia de Dios habitaba, el hombre hablaba con Dios. Pero usted conoce la historia, Génesis capítulo 3. Había un animal más astuta que todos los animales, la serpiente, la cual engaña a la mujer. Esta mujer seduce al hombre y el hombre falla. Comen del árbol prohibido y por causa de ese pecado entra la muerte. La muerte entró por causa del pecado y todo esto entró a la humanidad entera. La paga del pecado es la muerte, iglesia. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía adorar a Dios, bendito el Señor. Yo necesito que usted entre en conciencia, porque en los tiempos de antes no se adoraba a Dios como se adora ahora. En los tiempos de antes no se verificaba a Dios como se adora ahora, como se adora ahora. ¿Sabes cómo se hacía antes? En la antigüedad, Dios estableció una manera de adoración. Dios estableció una forma de adorarle. Y usted sabía cómo era, se lo explico. Había un lugar llamado el tabernáculo. Y en ese tabernáculo había 4 aposentos, 4 cuartos. Principalmente habían 2 cuartos. El primero era abierto y era conocido como el atrio. En ese lugar, los levitas, que eran la gente encargados de dar los sacrificios y la adoración, ellos ministraban diariamente en el atrio. Pero había una casita, una casa, un campamento dentro de ese tabernáculo, conocido como el lugar santo. Y en ese lugar solamente entraban los sacerdotes a ministrar. Pero había otro tercer lugar, y ese tercer lugar se le conocía como el lugar santísimo. Y en ese lugar solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote para dar adoración. Nadie más podía entrar. Solamente los indicados eran los de la tribu de Leví. O sea que los levitas eran los encargados de adorar a Dios. Pregunto yo, ¿usted es levita? Somos del pueblo de Israel. Por ende, a nosotros se nos consideran gentiles. Por ende, no podíamos adorar al Dios de Israel. Lo que estamos haciendo ahora no calificábamos. Pero bendito Dios por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sabe, iglesia, aguanta ahí, no lo aplaudo todavía, aguante.
cuarto, para que me entiendan, tenía una cortina. Pero no una cortina de esas que compramos en el Costo y el Titán, hermano. ¿Sí? No. Esas cortinas que ponemos ahí, no eran esas cortinas. Era una cortina de una altura enorme. Y tenían un grosor, pero tremendo. O sea que con las manos humanas no se podía rasgar. Escucha eso. Detrás de esa cortina estaba un arca que representaba la presencia de Dios. Si el sumo sacerdote, cuando le tocaba ministrar en el arca, estaba en pecado, no tenía las vestiduras correctas, andaba mal, solamente al pisar este lugar caía muerto. Por esa razón, el sumo sacerdote se le amarraba un cordel en la pierna y tenía unas campanitas en la vestidura, porque cuando empezaba a ministrar en el lugar santísimo, tenían que estar afuera la gente escuchando las campanitas. Si las campanitas dejaban de sonar, era porque el sacerdote había muerto. Y como había muerto, nadie podía entrar y lo tenían que sacar a rastras. Oiga, lo sagrado que era adorar a Dios. Ahora usted va a entender. Jesucristo en la cruz hizo un acto conocida como el acto de la redención. Diga conmigo redención. Diga conmigo redención. Diga conmigo me vino a redimir. Diga me vino a redimir. Este término tiene dos significados. El primer significado es la palabra griega exagorazo. ¿Y qué significa eso, pastor? Eso significa el acto de comprar a un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Tú y yo, por causa del pecado, quedamos esclavizados. Esta carne, este cuerpo, no quiere nada de las cosas de Dios. Por esa razón el mundo no le interesa las cosas del Señor. Por esa razón, si aquí estuviera un pindín enorme, que claro que no lo iba a ver porque estamos en Semana Santa, supuestamente, pero después que se acaba la Semana Santa se vuelve la locura una vez más. Pero si hubiera un pindín enorme cualquier día, estuviera lleno. Porque el mundo no quiere nada de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu muerto que necesita revivir y nacer de nuevo. Por eso a ti te gustan las cosas del Señor. Porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos vivificó, nos revivió, nos dio un espíritu nuevo. Ahora queremos las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Él vino a redimir, iglesia. El acto de la redención, según Exagorazo, es el acto de comprar un esclavo para otorgarle la libertad. Entiendan esto. Niños, jóvenes, adultos, en el colegio, yo no sé si aún existe, en mi tiempo era estudios sociales. Yo creo que en este tiempo es ciencias sociales, ciencias políticas, no sé. Pero ahí te van a hablar acerca de historia. Y una de las cosas que habla de la historia es que en los tiempos de antes la gente era esclavizada. ¿Y cuál era la acción? La acción era de que yo iba y me compraba a una persona para que trabajara para mí. Y ese hombre hacía todas las labores, yo no le pagaba, era mi esclavo. Ahora, podía venir otra persona y venir y te compraba el esclavo. ¿Para qué? Para también tenerlo esclavizado. Así era la vida. O sea que la persona esclava no era libre. Su vida estaba condenado, atado a servirle a cualquiera persona. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Nosotros estábamos esclavizados al pecado. No podíamos ser libres de esas cadenas. Al menos que alguien viniera y comprara tu vida en mi vida. La diferencia, ¿cuál era? La diferencia es que Cristo te compró no para que seas esclavo de Él, sino que te compró y te dijo, eres libre.
Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él te dice, yo te compro, pero no quiero que me busques, que me sirvas por esclavitud. No, no, no. Él es libre. Haz con tu vida lo que tú quieras. Yo compré tu vida no con precio humano, sino con mi propia sangre derramada en la cruz, para que tú seas libre hoy y que nada te detenga y te estorbe. Somos libres en Cristo Jesús. Y a su nombre. Entonces, iglesia, ¿por qué le servimos a Dios? Por esa razón nos llaman siervos, iglesia. Amén. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí? Y cuando hablo de siervo y de sierva, no estoy hablando del venado ese con cuerno, no, de ese animalito de 4 patas que son siervos. ¿Por qué nos dicen siervos? Nos dicen siervos, iglesia, porque cuando el esclavo era comprado y el que lo compró le decía, eres libre. Si el esclavo tomaba la decisión de servirle, de venir a trabajar para él, por agradecimiento, ya no era un esclavo, ahora era un siervo. Yo le sirvo por gratitud, porque yo estaba atado de mis delitos y pecados. Él me compró a precio de sangre, me hizo libre y estoy aquí sirviéndole por gratitud. No vengo a buscar algo, vengo a dar lo que Él me dio, salvación y vida eterna, y eso es para todo aquel que crea en Él. Hoy en día somos libres, iglesia. No hay nada en este mundo que nos va a detener, y cuando Cristo venga nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Oh, vamos, hazlo fuerte, iglesia. Eres libre. Somos libres. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18 dice, aunque eres esclavo del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Pero no solamente eso hizo Jesús en la cruz. En la cruz, Él nos estaba comprando con su sangre y hacernos libres del pecado. Pero no solamente eso, hizo eso. ¿Qué más hizo, pastor? Número 2. Él pagó el rescate tuyo. El término redención tiene otro significado en el griego y es el término lutros. Diga conmigo lutros. ¿Y qué significa lutros, pastor? El término lutros es pagar el precio por el rescate de alguien. Cuando alguien es secuestrado, siempre la persona que secuestra pone un precio y dice, bueno, tengo a tu hijo, tengo a tu hija, dame $10,000 o si no te lo mato. ¿Ya visto esas películas? Y a veces sucede en la vida real. ¿Oye eso? ¿Qué hizo Cristo? Nosotros fuimos secuestrados también por el Señor. Fuimos secuestrados porque no fue de nuestra voluntad, por causa del pecado. Fuimos envueltos también, pero vino alguien a pagar el rescate de nosotros. Y eso todo estaba pasando en la cruz. Nadie lo veía, pero el Espíritu Santo nos lo revela en este tiempo, porque Él vino a ser el redentor de la humanidad. ¿Por qué se le conoce como redentor? Porque el término redentor, iglesia, debemos de entender de que la persona que tenía que ser redentor tenía que ser pariente de aquella persona que perdió todo. ¿Quién perdió todo? Adán entregó todo. Pastor, ¿por qué usted dice que entregó todo? Cuando usted lee la Biblia y usted se va al libro de Lucas, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 4 que Jesús es tentado por el diablo en el desierto, y en una de las tentaciones el diablo le dice, mira, todos los reinos, la gloria, las riquezas y el poder a mí se me fue entregado. La pregunta es, ¿cuándo fue que Él recibió eso? Y a quien yo quiera se lo doy, si tú postrado me adorares. El diablo no estaba mintiendo, era verdad. Se lo habían entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Adán se lo entregó a él. Así que para que una persona pudiera ser redimida, tenía que venir un pariente a pagar el precio. Adán viene del linaje de Dios.
Por ende, Cristo tenía que venir de esa misma linaje. Por eso, no es casualidad que en los evangelios usted vea la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Vea a Lucas. Lucas también habla acerca de la genealogía. Danos entendiendo, iglesia, de que Cristo era la persona apta para redimir a la humanidad. Así como entró el pecado por un hombre, la gracia iba a entrar también por otro hombre. ¿Cuánto dicen amén? Así como entró el pecado por un hombre, la salvación también iba a entrar por otro hombre. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, bendito Dios. Por eso le adoramos. Por eso le glorificamos. Por eso nos dicen locos. Por eso dice, pastor, usted está haciendo campaña en Semana Santa, usted debería estar encerrado. No, es que la gente no ha entendido a quién adoramos en esta festividad. La gente debe de comprender que la salvación de nuestra alma no fue casualidad, fue algo entregado por amor total, para ti, por mi iglesia, para la humanidad entera. Miren, algo usted tiene que tener claro: para Dios la muerte de Cristo fue tan perfecta que afectó a toda la humanidad. Pero no toda la humanidad lo ha entendido. Porque la gente piensa que venir a Cristo es estar encerrado en cuatro paredes en una iglesia. No, venir a Cristo es tener vida y vida en abundancia. Venir a Cristo es ser feliz. Venir a Cristo es ser libre. Te voy a decir una gran verdad. Yo he escuchado predicadores decir: ven a Cristo y todo se te va a solucionar. Ven a Cristo y todo va a ir bien. La realidad, ¿cuál es? Cuando vienes a Cristo, a veces las cosas se complican. Cuando vienes a Cristo, a veces las cosas se ponen muy tensas. Cuando vienes a Cristo, las cosas se ponen difíciles. A veces da ganas de tirar para atrás también. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que aunque las cosas se pongan tensas, aunque las cosas se pongan difíciles, hay una promesa. Él dijo: yo no te voy a dejar, estaré contigo hasta el fin del mundo. Por eso nos gozamos, iglesia. Porque la gente allá afuera, sin Cristo, no tiene felicidad. Con Cristo somos felices. Sin Cristo podemos estar viviendo la difícil, pero con Cristo somos felices y contentos en Él. Por eso nos dicen: loco, ¿cómo puede ser posible que este hombre no tiene nada que comer, no tiene plata, no tiene nada, y tú lo ves con gozo y con alegría, saltando y brincando? Y yo, dice el otro: pero yo que estoy pasando, estoy a punto de matarme. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que tengo a Cristo, y Cristo llena todo. Cristo llena todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. No necesito un político, no necesito dinero, y es necesario. Pero cuando no tengo Él, es mi provisión. Cuando no tengo Él, es el que me da. Cuando no tengo Él, me da alegría y felicidad, iglesia. Eso es vivir en Cristo. Y a eso es que te estamos invitando en esta noche. El evangelio no es una religión. El evangelio es tener paz, tener seguridad, estar contentos. Servir al Señor desde la juventud es la mejor decisión que tú puedes tomar. La juventud hoy en día piensa y dice: no, es que las cosas de la iglesia es para mi abuelita. No, no es para tu abuelita. Tu abuelita tal vez dirá: ojalá yo tuviera tu edad para yo haber conocido a Cristo desde temprano. Pero ¿sabes qué está sucediendo en esta generación? Que hay una generación de jóvenes que están entendiendo que sin Cristo no son nada fuera del Señor. Por eso la juventud hoy en día está corriendo a Cristo diciendo: yo quiero vivir en este mundo pero con Cristo. Yo quiero estar en este mundo y cumplir mis sueños pero con Cristo. Quiero tener todo en este mundo pero con Cristo. Porque el día que nos vayamos, nada nos vamos a llevar. Solamente lo tenemos a Él. Hay que orar, iglesia, por las almas. Sígame ahí. Voy terminando. Cuando Cristo está en la cruz y Él declara: consumado es. Y oiga, Él no lo dijo bajito. Él tuvo que haber tomado su última respiración. Todos los músculos contraídos, estresados, desangrados. Él sabía que ya había cumplido. Y Él declara a dura voz: consumado es. No solamente se lo estaba diciendo a los oyentes, se lo estaba diciendo al mundo espiritual. El precio por esta humanidad, por causa del pecado,
con mi sangre y mi vida, lo vengo a pagar. Ellos son libres. Para que me entiendan. Para que me entiendan. Y termino, iglesia. Marcos, ¿verdad? Mi hermano Marcos está condenado. Escuchen, ese es un ejemplo para que me entiendan. Lo están acusando de algo terrible que hizo. Delante del juez, donde se va a presentar Marcos, dice que es un juez inmisericordia, o sea, vuela cabeza. Es acusado de muchas cosas. El abogado defensor dice: Marcos, ni la fianza ni nada, no hay nada que podamos hacer, está condenado, papá. Por más que paguemos lo que paguemos, no se puede liberar tu condena. ¿Estás listo para la foto? Marcos se sienta en la silla del acusado, vienen a soltar la condena, pero antes de que suelten la condena, aparece alguien y le dice: Marcos, levántate, yo voy a ocupar tu lugar. Y la condena que te tocaba a ti, que me lo den a mí. Y mi libertad te lo entrego a ti. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bendito Dios, bendito Dios. Yo estaba condenado a vivir, a morir en el infierno eternamente. Pero vino Cristo Jesús en la cruz diciendo: Ismael, quítate de ese lugar. Yo voy a ocupar tu lugar. Yo voy a morir por ti. Y yo quiero que tú seas libre. Lo único que yo quiero que tú hagas es que le digas a la gente que yo los amo y que por amor no me... vamos. Gracias, Señor. Ese amor incondicional, ese amor que no tiene precio. Por eso la gente me dice: ¿por qué tú predicas siempre? ¿Por qué no abandonas? Imposible que yo abandone la obra del Señor. Imposible que yo deje las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy porque me llama mucho la atención la música, me llama la atención a alguien. No estoy porque el pastor sea mi amigo. Estoy porque Cristo murió por mí. El pastor no derramó ni una sola gota de sangre, iglesia. El pastor César, el pastor Ismael, ni una gotita de sangre derramó. Te presento al que sí lo hizo: Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, por amor a ti, por amor a mí. Y no tenemos eso para adorarlo. ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a exaltar? ¿Cómo no le voy a glorificar? En la antigüedad, para que tú pudieras hablar con Dios, tú tenías que ir donde el sacerdote. Si tú querías que tus pecados se perdonaran, usted tenía que ir donde el sacerdote. Y no solamente eso, tenías que ir con un cordero y presentarlo ante el sacerdote. Y el sacerdote era el intermediario entre tú y Dios, porque tú no te podías acercar a Dios. El sacerdote inspeccionaba el cordero y tú como persona ponías la mano sobre la cabeza del cordero y todos tus pecados se transferían al cordero, y el cordero era el que iba a ser sacrificado. Si era aceptado, tu pecado era perdonado. Pero sabes, eso se tenía que hacer todos los días. Todos los días. Ahora, si usted quería escuchar a Dios, usted no lo podía escuchar. Usted tenía que ir donde un profeta, porque los profetas eran los autorizados de hablar de parte de Dios. O sea que si usted quería escuchar a Dios, lea la Biblia. Los reyes tenían que ir donde los profetas. David tenía que ir donde Natán. Los reyes de Israel tenían que ir donde Eliseo, porque ellos no podían oír a Dios. Pero Cristo vino a cambiar todo. Hoy usted no necesita un profeta, ni tampoco un sacerdote. Hoy usted ahora puede levantarse y levantar las manos. ¿Sabes por qué, pueblo del Señor? ¿Te acuerdas que te dije que había un velo? Y que ese velo, escuchen bien, esta cortina, iglesia, no era una cortina de las casas. La historia nos relata que la cortina en realidad
era de 60 pies de alto y 40 pulgadas de grueso. O sea, que una mano o cualquier persona no podía rasgar eso. Pero cuando Cristo muere, bendito Dios, y Él declara consumado es, algo pasó en el templo. La Biblia dice que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo de una manera sobrenatural. Usted sabe que estaba diciendo Dios: los que detenían la comunicación entre el hombre y mi persona ya no hay. Ahora Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Todo que viene a Él tiene acceso al Padre. Por eso ahora tú puedes adorar, por eso ahora podemos exaltar. Iglesia, si fueran los tiempos de antes, aquí caíditos todos estuviéramos muertos, pero es por su misericordia y hoy estamos adorando con libertad. Vamos, ponte de pie, pueblo del Señor, aleluya. Es su misericordia, es su misericordia. En los tiempos de antes, Pastor César, si nosotros como los ministros estuviéramos en pecado, al momento de entrar al templo caíamos muertos. ¿Quiere que te diga algo? Si fueran los tiempos de antes, ya yo estuviera muerto. Pastor, está en pecado. ¿Quién no le falla al Señor en este tiempo? ¿Quién no comete errores delante de Él? Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, el velo se rasgó. Ahora usted solamente con cerrar tus ojos y levantar tus manos, entras directito a la presencia de Dios y puedes hablar directamente con Él y decirle: papá, he aquí tu hijo. Ahora la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Todo aquel que lo recibe le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios no son las personas que andan aquí en la tierra. Somos criaturas cuando no conocemos del Señor. Pero apenas tú vienes y aceptas a Cristo, que es el puente entre Dios y los hombres, y tú dices: Señor, yo te quiero como mi Salvador, automáticamente te conviertes en hijo de Dios y por ende tienes el derecho de poder hablar con tu Padre. Por eso, si todavía tú no has aceptado al Señor, todavía no te has vuelto hijo, si quieres ser hijo, eso es la oportunidad que el Señor te da hoy.